Muy bien, pues la semana pasada nos quedamos ni a la mitad, ¿verdad? Nos quedamos ahí prácticamente al inicio de esta lección número 8 que se llama la gracia. El día de hoy vamos a estudiar acerca de la gracia y bueno, pues el día de hoy vamos a estudiar no desde donde nos quedamos para que igualmente podamos repasar, igual no era mucho lo que habíamos avanzado. Vamos a empezarlo desde cero, igualmente para que la grabación se vaya completita, ¿vale? Como ya, bueno, pues hemos hablado acerca de la gracia, hablamos de que comúnmente nuestro concepto principal de lo que es la gracia, comúnmente decimos, bueno, pues la gracia es un regalo no merecido. Y hoy vamos a estudiar que efectivamente es un regalo que no nos merecemos, sin embargo, vamos a estudiar que la gracia va mucho más allá. Vamos a estudiar que no solamente nos podemos quedar con ese pequeño concepto o esa pequeña definición que en realidad la limitamos mucho cuando simplemente pensamos que la gracia es un regalo no merecido y hasta ahí lo dejamos. Repito y recalco, sí es un regalo que no merecemos, pero en esta lección vamos a estudiar cómo la gracia va mucho más allá acerca de esa definición, ¿sale? Entonces, pues antes de comenzar y antes de abrir la Biblia y ver varios pasajes que tenemos el día de hoy, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que sea Él quien guíe esta lección, pues este estudio, ¿sale? Entonces vamos a orar. Querido Señor, Padre Celestial, le agradecemos, mi Dios, en esta hora, porque Padre nos ha permitido estar nuevamente, mi Dios, aquí reunidos, conectados, para poder, Señor, alabar su nombre, para poder, mi Dios, aprender de su palabra, para, Padre, poder aprender acerca de lo que es la gracia. Mi Dios, gracias, porque sabemos que es un regalo que no merecemos, pero que, mi Dios, sabemos que ahí está, y que mi Dios no solamente nos ayudó a poder tener la salvación, sino que nos ayuda todos los días a vivir una vida cristiana victoriosa. Agradecidos, Padre, estamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, el versículo para memorizar, habíamos dicho que se encuentra en el libro de Oseas, capítulo 14, versículo 4, que dice, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Lo encontramos en Oseas, capítulo 4, capítulo 14, versículo 4. Y bueno, pues hablábamos acerca de que desde el Antiguo Testamento vemos presente siempre la gracia también. Dice, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Y esto nos llevaba a un siguiente concepto, que hablábamos acerca de que la gracia es uno de los temas más hermosos que podemos encontrar. Sabemos que no merecemos de la gracia, pero que podemos gozar de la gracia. Definitivamente habíamos estudiado que la gracia no es entendible a nuestro razonamiento humano. Acuérdense que, bueno, pues la gracia es un tema súper enorme, de tal manera que nuestra mente solamente va a poder comprender un poquito de lo que es la gracia, pero no va a alcanzar a comprender por completo de lo que significa la gracia. Porque decíamos en algún momento que a veces nos llegamos a preguntar, bueno, pues, ¿es más grande la gracia de Dios, la justicia de Dios o la misericordia de Dios? A veces son algunos de los temas que a veces los pensamos y decimos, híjole, qué complicado, porque si Dios es justo, yo merezco ir al infierno. Y esa es la justicia de Dios. Y la justicia de Dios se aplica por sobre todas las cosas. Pero en realidad nosotros no vamos a ir al infierno, los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, no vamos a ir al infierno, no porque Dios no aplique la gracia en nosotros o haga excepción de personas en nosotros y en los que no son sus hijos, los aparte por otro lado, sino porque ahí se aplica un tema llamado misericordia. ¿Se acuerdan? Que dijimos que para que exista la misericordia debe haber un miserable. ¿Se acuerdan que es un elemento principal para que exista la misericordia? Debe haber un miserable. Porque decimos que la gracia viene de la expresión hebrea que se traduce con dos palabras. Una palabra que se llama en y una palabra que se llama esed. Son dos palabras que son expresiones hebreas en realidad, que una, la palabra en, significa misericordia y la palabra esed significa fidelidad. ¿Qué significa esto?
Que bueno, pues cuando nosotros hablamos de la gracia, hablamos que la gracia viene dada de parte de Dios, ¿a quién? A un miserable. Y cuando dice que es fidelidad, significa que es todos los días. Todo el tiempo estamos recibiendo de la gracia de Dios. Y a esto nos hacía recordar lo que dice el profeta Jeremías en el libro de Lamentaciones, donde dice, por su misericordia no hemos sido consumidos y sus misericordias se renuevan todos los días. ¿Por qué? Porque por la misericordia de Dios hemos recibido de esa gracia para no ser consumidos en el infierno. Y dice que estas se renuevan todos los días. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. No hay un solo día en el que Dios no nos muestre su fidelidad. No hay un solo día en el que Dios deje de ser fiel. No hay un solo día en el que Dios no nos muestre su gracia. Todos los días Dios nos está mostrando de su gracia, porque su gracia es infinita. Y porque dice en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 16, que de su plenitud hemos tomado todos y de él recibimos gracia sobre gracia. Gracia, este texto me encanta porque cuando hablamos que recibimos de parte de Dios gracia sobre gracia, hablamos de que ni siquiera nos hemos terminado de discernir parte de la gracia de Dios y ya nos está dando más gracia. Es como aquellas veces cuando vamos a comer a la casa de un amigo, una amiga, una familia, y la mamá, la señora, todavía ni nos acabamos la sopa y ya nos está trayendo el plato fuerte, ¿no? Y decimos, ay, espéreme, todavía no me acabo la sopa y apenas viene el plato fuerte y ya nos estamos terminando la sopa, estamos comenzando con el plato fuerte y dice, aguanten espacio porque todavía viene el postre y decimos, wow, prácticamente así es como podemos ilustrar la gracia de Dios. Todavía no nos terminamos parte de lo que Dios ya nos ha dado y Dios ya nos está dando de más y nos está preparando más cosas todos los días. Ahora, esto no necesariamente se trata de cosas materiales, porque algunos podríamos decir, a Dios, pero Dios a mí no me da tantas cosas, ¿no? Habrá algunos a los cuales les dé en abundancia, pero pues a mí me da solamente lo que necesito. Y saben, la gracia de Dios nos da lo que necesitamos y aún nos da más de lo que necesitamos. Estoy seguro de que todos los que estamos acá, inclusive en los tiempos complicados que fueron de pandemia y demás, ¿qué dice la escritura? Que con que tengamos sustento y abrigo, estemos felices con eso, con que tengamos alimento, con que tengamos una muda de ropa y a lo mejor un techo donde dormir, con eso deberíamos estar contentos. Pero ¿cuántos de los que estamos acá tenemos más que simplemente lo básico? ¿Cuántos de los que estamos acá tenemos al menos 2 mudas de ropa? ¿Cuántos de los que estamos acá tenemos al menos 2 pares de zapatos? ¿Cuántos de los que estamos acá tenemos un techo donde dormir? A lo mejor un auto, a lo mejor para poder salir con la familia de vez en cuando, poder disfrutar allí. Tenemos inclusive más de lo que necesitamos y todo eso es parte de la gracia de Dios. Ahora, vamos a estudiar más a profundidad acerca de lo que es la gracia y bueno, pues ahí está la definición más común que dijimos. La gracia es un regalo o un favor bien recibido que no se merece. Dios nos la da, Dios da lo que no merecemos y eso es gracia. Decimos que esa es la definición más común, ¿verdad? Si alguien nos pregunta, a ver, Leti, a ver, Cecia, a ver, Lucre, ¿qué es la gracia? Pues le podemos decir así rápido, bueno, pues la gracia, a grandes rasgos, la gracia es un regalo que Dios me da y que no merezco, que Dios ahí me lo está dando, que yo me he portado mal, decíamos la semana pasada, como aquellas veces en las cuales cuando éramos niños y nos portábamos mal y aún así nos traían juguetes los reyes. Nos portábamos mal y aún así teníamos nuestra fiesta y nuestro regalo de cumpleaños. Bueno, si nuestros padres terrenales nos dan gracia terrenal, gracia material, imagínense nuestro Dios, cuánta gracia no nos estará dando. Esa es la gracia de Dios, un regalo que no merecemos a pesar de nuestro comportamiento. Ahora, y hasta aquí nos quedamos la semana pasada, donde hablamos que íbamos a hacer un pequeño paréntesis y dijimos que en toda la historia de la raza humana se divide en 3 tiempos bien importantes.
Tres tiempos que, bueno, pues el día de hoy nosotros el primer tiempo lo conocemos como el tiempo de la ley. El tiempo de la ley abarca desde la creación hasta la obra de Cristo, ¿sale? La obra de Cristo es la obra completa, crucifixión, muerte, sepultura y resurrección. Esa es la obra de Cristo, ¿sale? Entonces dijimos que el tiempo de la ley abarca desde la creación hasta la obra de Cristo. Y decíamos, ¿por qué se llama el tiempo de la ley? Porque la gente, para poder salvarse, necesitaba cumplir con una ley, necesitaba cumplir con ciertas normas, con ciertas reglas. Y hacíamos una pregunta la semana pasada y decíamos, por ejemplo, Adán y Eva, ¿qué ley tenían? Saraí nos hacía el favor de contestarnos y nos decía que Adán y Eva tenían una sola ley. A ellos se les había dado una sola instrucción. Dios les había dicho a ellos, su único trabajo de ustedes es señorear por sobre toda la tierra, llenen la tierra, juzguen la tierra, señoreen por sobre toda la tierra. Es por eso que Adán en algún momento le puso nombre a los animales, no porque ese haya sido o porque Dios le haya dicho, a ver, Adán, tienes que ponerle un nombre a todos los animales, no, sino que Dios le había dado una instrucción a Adán y le había dicho, vas a señorear por sobre toda la tierra. Y llegó un momento en el que Adán no sabía cómo llamarle al león, cómo llamarle al elefante, cómo llamarle al perro, y bueno, fue por eso que él en algún momento dijo, ah, bueno, pues yo estoy señoreando por sobre esta tierra, pues yo le voy a poner nombre a cada uno para poder identificarlo. ¿Por qué? Porque el planeta Tierra, era el trono de Adán. ¿Se acuerdan cuando hablábamos acerca de la caída de Satanás, que dijimos que Satanás buscaba un trono y encontró un trono aquí en el planeta Tierra? Bueno, pues ahí volvemos a retomar un poquito lo que habíamos estudiado en aquellas ocasiones. La única ley que Adán y Eva tenían era, pueden comer de todo lo que hay aquí en el huerto del Edén, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, de ese árbol no pueden comer, porque el día en el que de ellos, de que él coman, en ese momento ustedes van a morir. Esa era la instrucción, esa era la ley que Dios le había dado a Adán y a Eva. Pero ¿qué sucede? Que Adán y Eva dicen, ah, bueno, pues ellos desobedecen, toman el fruto prohibido, Eva le da también el fruto a Adán, y bueno, pues en ese momento caen en pecado. Ellos rompieron esa ley. Ahora, en todo el Antiguo Testamento, no solo en los tiempos de Adán y Eva, todo prácticamente el Antiguo Testamento y una pequeña parte del Nuevo Testamento es catalogado o es clasificado como el tiempo de la ley. La gente, para poder salvarse, necesitaba cumplir con algo. Pongo otro ejemplo, el arca de Noé. ¿Se acuerdan del arca de Noé? ¿Quiénes eran las personas que se iban a salvar en el arca de Noé? Aquellos que hicieran algo, que era lo único que tenían que hacer para poder salvarse en los tiempos de Noé. ¿Se acuerdan? Está también en el Génesis, capítulo 6. Bueno, la única instrucción que tenía Noé, y bueno, no solamente Noé, sino toda la humanidad en los tiempos de Noé, era todo aquel que entre al arca va a ser salvo. Esa era la ley, esa era la instrucción que les habían dado. Era lo único que tenían que hacer, entrar en el arca para ser salvos. Ahora, muy pocos lo hicieron, solamente entró Noé, su esposa, sus tres hijos y las tres esposas. Fueron los únicos que obedecieron la ley, como consecuencia se salvaron. ¿Se dan cuenta? Por eso es que se llamaba el tiempo de la ley. Llega el tiempo de Moisés y bueno, pues el pueblo de Israel dice, es que queremos leyes, así como todos los pueblos. ¿Y qué es lo que dice Dios? Bueno, pues aquí están los 10 mandamientos. ¿Quién pudo cumplir los 10 mandamientos al 100%? Ninguna persona. Entonces, como no podían cumplir los 10 mandamientos al 100%, ¿qué es lo que dice, lo que Dios les dice? Ah, bueno, pues entonces ustedes van a llevar un sacrificio, un animal ante el sumo sacerdote para que lo sacrifique y pongan, y el sacerdote ponga las manos sobre el animal y tus pecados sean traspasados al animal. Todo esto lo encontramos en el Pentateuco, prácticamente en el libro de Levítico, Números, Deuteronomio, encontramos esta parte en donde la gente no puede cumplir los 10 mandamientos. Entonces, ¿cómo iba a ser salvo? Sus pecados eran traspasados a un animal por medio de un sacrificio. ¿Sale? Todo eso era lo que se tenía que hacer en el tiempo de la ley.
Ahora, yo hago una pregunta. ¿Era fácil salvarse en el tiempo de la ley? No, era complicadísimo la salvación en los tiempos de la ley, porque había que cumplir con ciertas normas que como seres humanos estamos programados a hacer completamente lo contrario. Ese era el tiempo de la ley. Ahora, después viene el tiempo de la gracia. El tiempo de la gracia, esto ya no lo habíamos estudiado la semana pasada, para esto ya se nos había ido la luz la semana pasada. Y bueno, el tiempo de la gracia lo encontramos desde la obra de Cristo hasta un evento que todavía no sucede, que se llama el arrebatamiento. Ese es el tiempo de la gracia. Y lo voy a poner aquí, voy a hacer un zoom ahí para que ustedes puedan verlo. El tiempo de la gracia abarca desde la obra de Cristo hasta un evento que aún no sucede, que se llama el arrebatamiento o el rapto. ¿Sale? El arrebatamiento de todos los creyentes, que es cuando, ojo, esta no es la segunda venida de Cristo, esto es cuando dice que Cristo espera a su iglesia en las nubes y dice que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, dice, descenderá del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en las nubes. Ese es el tiempo de la gracia. La buena noticia es que nosotros nos encontramos en estos momentos en el tiempo de la gracia. El tiempo de la gracia, ¿qué es? Abarca, bueno, pues desde que se funda la iglesia. Ahí puse una foto de la iglesia primitiva, ¿verdad? Cuando reciben el Espíritu Santo y se ve manifestado en unas llamas de fuego sobre sus cabezas. Desde ese momento, cuando el Espíritu Santo se manifiesta en la vida del creyente y todo este tiempo hasta nuestros tiempos, de hecho aquí puse la foto de PIB satélite de nuestra iglesia y aquí puse la foto de un cristiano. Acuérdense que en el Antiguo Testamento no existía la palabra cristiano. La palabra cristiano surge en el libro de Hechos, cuando en Antioquía se les llama a los creyentes, se les llama cristianos por primera vez. ¿Sale? Entonces, nosotros como cristianos tenemos la gracia de haber nacido o haber vivido en el tiempo de la gracia. Y eso es algo, realmente es algo muy padre poder estar viviendo en el tiempo de la gracia, pero también para algunas personas un poco peligroso. ¿Por qué? Porque hay algunas personas que abusan de la gracia para seguir pecando. Y dice el apóstol Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En Romanos 6 dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Saben? Hay algunas personas que desafortunadamente abusan de la gracia y dicen, bueno, yo soy salvo por gracia, dijimos en la lección de la salvación que la salvación no se pierde, entonces pues ya soy salvo, pues voy a pecar. Dice el apóstol Pablo, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo venía enseñándole a los romanos que por cuanto el pecado abundó, dice que cuando el pecado abundó, la gracia sobreabundó. Imagínense esa frase o esta enseñanza que da el apóstol Pablo. Dice que cuando el pecado abundó en nosotros, imagínense cuántos pecados no tenemos o cuántos pecados no hemos cometido en toda nuestra vida. ¿Se acuerdan que en alguna ocasión hicimos un ejercicio donde dijimos, a ver, vamos a suponer que como cristianos pecamos una sola vez al día? Pecamos muchas más veces al día, pero imagínense que pecamos una vez al día. En un año fueron ya 365 pecados, imagínense. Lo voy a multiplicar por mi edad. Yo tengo 30 años. Yo he cometido, ahí les va, yo he cometido, dice que 0 pecados, órale, 10,950 pecados, órale. No es algo de lo que me siento orgulloso. Adán y Eva fueron desterrados del huerto del Edén por un solo pecado. Imagínense mis 10,950 pecados. Por eso es que el apóstol Pablo dice, cuando el pecado abundó en nosotros, ¿qué creen? Que la gracia sobreabundó. Más que esos 10,950 pecados, es más grande la gracia de Dios. Es el tiempo en el que vivimos. ¿Por qué? Porque yo no merezco la salvación, yo no merezco de la gracia que Dios me permite vivir todos los días, pero aún así, a pesar de esa cantidad enorme de pecados, dice la palabra de Dios que yo sigo teniendo de la gracia todos los días.
por cuanto el pecado abundó, la gracia sobreabundó, pero que la gracia no sea un pretexto para poder pecar deliberadamente, dice el apóstol Pablo. Así que bueno, pues en estos momentos ya dijimos, ya conocimos dos tiempos. El tiempo de la ley, el tiempo de la gracia. Espero que haya quedado claro que vivimos en el tiempo de la gracia, pero ¿qué creen? Que hay un tiempo todavía más allá después del arrebatamiento, que es un tiempo que se llama el tiempo de las obras. Y creí conveniente poder colocarlo aquí para poder enseñarlo, porque es importante, porque de aquí se han desviado muchas doctrinas falsas, inclusive doctrinas que se hacen llamar cristianos, pero que enseñan inclusive que la salvación se pierde, porque hay un texto en el libro de Mateo que dice, el que persevere hasta el final, este será salvo. Pero saben, hay un tiempo que se llama el tiempo de las obras, que abarca desde el arrebatamiento hasta la segunda venida de Cristo. Ahora sí, la segunda venida de Cristo. ¿Se dan cuenta que el rapto y la segunda venida son dos cosas distintas? El rapto es cuando los cristianos nos vamos y encontramos a Cristo en las nubes. La segunda venida de Cristo es cuando ya sucede allá arriba, suceden las bodas del Cordero, acá abajo en la tierra sucede lo que es la gran tribulación, como esta imagen que coloqué aquí. Y llega un momento en el que Cristo viene con la iglesia a la tierra a reinar durante 1000 años. ¿Sale? Es por eso que si por ahí vemos que ay, se va a acabar el mundo en las redes sociales, se va a acabar el mundo el 6 de mayo de 2022. No, no se va a acabar el mundo, porque todavía falta mucho más tiempo. Suponiendo que hoy fuera el rapto, todavía faltarían 1007 años para que se termine el mundo. Entonces, esto lo vamos a tocar más a detalle cuando lleguemos a esos puntos de la gran tribulación y de la segunda venida, y creo que la lección se llama acontecimientos futuros. La lección 11, así se llama, acontecimientos futuros. Ya vamos a tocar más a detalle este tema, pero de entrada lo que yo quiero que nos quede claro es que en este tiempo la gente ya no va a poder salvarse simplemente por creer en Cristo y recibirlo en su corazón, porque para este tiempo los cristianos ya nos habremos ido en el rapto, ya sea que sigamos vivos y nos hayamos ido en el rapto, o que ya estemos muertos y bueno, nos toque resucitar y salir de nuestras tumbas para recibir a Cristo en las nubes. La gente que se quede va a tener la oportunidad de ser salva, sí, pero ya no va a ser simplemente creyendo y recibiendo a Cristo en su corazón. Para este tiempo, fíjense, para este tiempo la gente era salva cumpliendo la ley. Para este tiempo en el que vivimos, la gente es salva cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, creemos en Cristo y le recibimos. Para el tiempo de las obras, la gente va a poder ser salva literalmente por sus obras. Ahí sí va a ser por obras. Ahí sí va a ser el que persevere hasta el final, este va a ser salvo. Ahí es en donde se aplica el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 13, que todo el contexto viene hablando de la gran tribulación, porque aquí van a venir ciertos acontecimientos que los vamos a estudiar hasta la lección 11. Estamos en la lección 8, la lección 11 ya falta poquito, así que aguantémonos hasta ahí. Entonces, estos son los tres tiempos que yo quería que nos quedaran claros en este momento para poder avanzar. ¿Dudas hasta este momento? ¿Dudas de los tres tiempos de la historia de la raza humana? Solamente han sucedido dos. Uno todavía no sucede. El tiempo de la gracia aún no termina. Gracias a Dios, aún no termina. No, no hay dudas. Ok, entonces viene la pregunta de quiero ser millonario. Pregunta. En el Antiguo Testamento existía la gracia. Ya estudiamos ahí los diferentes tipos, los diferentes tiempos. Pero la pregunta es, ¿en el Antiguo Testamento existía la gracia? Vamos a ver las opciones que tenemos. A, no existía la gracia, la gente se salvaba por la ley. B, sí existía, pero era limitada para el sumo sacerdote. C, no existía porque Cristo aún no había venido. D, sí existía, pero era manifestada de otras formas. O E, ninguna de las anteriores. A ver, ¿quién abre su micrófono y me dice, yo creo que la correcta es la A, B, C, D o E? ¿Cuál será la respuesta correcta? ¿En el Antiguo Testamento existía la gracia? Yo creo que la D. La D sí existía, pero era manifestada de otras formas. ¿Ok? Gracias, Ale, ¿verdad? ¿Fue quien respondió? No vi quién respondió.
pero creo que sí. ¿Sí, verdad? Ok. No había visto aquí quién había encendido el micrófono. Súper, gracias Ale. Ale dice que fue la D. Dice que sí existía la gracia, pero que era manifestada de otras formas. ¿Quién dice otra, o quién tiene otra opinión? ¿Quién dice, ya leyó? Creo que sí. Yo creo que la B. ¿La B? Sí, La creo. sí. Está entre la A y la B. Entre la A y la B, ok. Entre la A y la B, ok. No existía, la gente se salvaba por la ley, ok. Y la B dice, sí, sí existía, pero era limitada al sumo sacerdote. Ok, ya tenemos tres respuestas diferentes, ¿eh? A, B y D. ¿Quién dice otra? Yo digo que es la A. La A. No, no existía, la gente se salvaba por la ley. Ok. Vamos a ver qué es lo que tenemos acá como respuesta correcta. La respuesta correcta es, sí existía, pero era manifestada de otras formas. A ver, vamos a ver, ¿a qué se refiere eso? Por ejemplo, ya dijimos que en el tiempo de la ley, en el Antiguo Testamento, la gente se salvaba ¿cómo? Cumpliendo la ley, ¿no? Pero, ¿saben? Algo que es bien importante poder conocer es que en todos los momentos del Antiguo Testamento, todos los momentos del tiempo de la ley, siempre estuvo presente la gracia de Dios. Siempre, si no hubiera existido la gracia de Dios, fíjense, ¿se acuerdan cuando Adán y Eva pecaron? ¿Se acuerdan que ellos se habían hecho, pues, algunos delantales con plantas, ¿no? Con hojas de olivo. ¿Y qué es lo que hace Dios? Dios les dice, tome, aquí están estas pieles para que ustedes se cubran. Cúbranse de estas, porque Dios sabía que pues esas plantitas se les iban a caer, que no les iban a servir para nada. Él les hizo túnicas de pieles para que pudieran cubrirse. ¿Saben qué es eso? Esa es la gracia de Dios. Ahí estaba presente la gracia de Dios. Dios dándoles un regalo a Adán y Eva. Dios diciéndoles, sí, acaban de pecar, pero aquí está, yo les acabo de hacer esto. ¿Saben que este fue el primer derramamiento de sangre que hubo en aquellos tiempos? Porque de algún lugar tuvo que haber salido esa piel de animal. De algún lugar Dios hace un sacrificio para que tuvieran Adán y Eva y pudieran cubrirse esos pecados. Ahora, si vemos, por ejemplo, el tiempo de Noé, el arca de Noé era la gracia de Dios. Porque si no hubiera sido la gracia de Dios, entonces ninguna persona se hubiera salvado en aquel tiempo. Y si ninguna persona se hubiera salvado en aquel momento, ni siquiera nosotros estuviéramos hoy, porque el diluvio habría acabado inclusive con esas 8 personas que se salvaron y entonces no hubiera seguido la raza humana. ¿Saben? En todo momento estuvo presente la gracia de Dios, solamente que, claro, era manifestada de otra manera. En el tiempo de las obras, que va a venir más adelante, en el tiempo de las obras, ya no, la gente no se va a poder salvar simplemente recibiendo a Cristo en su corazón, siguiendo a Cristo con todo su corazón. Ya la gente no se va a salvar así. La gente ahora sí va a tener que perseverar hasta el final para poder ser salvo o salva. Pero aún esa oportunidad que Dios les va a dar a esas personas que no creyeron en Dios y que se quedaron después del rapto y que todavía hay una oportunidad más para que puedan ser salvos, aún eso es la gracia de Dios. Ahora, la única diferencia es que hoy nosotros, por gracia, no tenemos que hacer nada más. Ni tenemos que hacer ningún sacrificio de animal, ni tenemos que hacer obras para poder salvarnos. La única diferencia es que hoy nosotros, en el tiempo de la gracia, somos salvos por gracia y no hay que hacer nada más. Es más, inclusive hasta el apóstol Pablo nos dice, no es por obras para que nadie se gloríe y nadie diga, yo hice más que el otro. Así que, dicho esto, vamos a estudiar lo que aquí dice en nuestros manuales, en la parte donde dice la ley contra la gracia. Y nos da 2, 4, 5. Nos da 5 puntos en donde vamos a estudiar acerca de la ley contra la gracia. Y los vamos a estudiar de una forma bien rápida, porque yo creo que nos va a quedar súper claro y creo que también hay que estudiar lo que viene más adelante acerca de lo que es la gracia. Así que dice, la ley, ¿qué era lo que tenía la ley? Pues dice que la ley presenta una obra que debe hacerse. ¿Saben? ¿Se acuerdan? Siempre para ser salvo por la ley, habría que cumplir con algo, ya sea sacrificar un animal, ya sea entrar a un arca, ya sea cumplir con los 10 mandamientos, esa era la ley. Para poder ser salvos por medio de la ley, teníamos que presentar una obra, teníamos que hacer algo. Ahora, la gracia nos dice
La gracia habla de una obra que ya ha sido hecha. Nosotros no tenemos que hacer nada, no porque no se tenga que hacer nada para ser salvos, sino porque alguien más ya lo hizo por nosotros. Para esto voy a poner el ejemplo de nuevo del regalo. Imagínense que es su cumpleaños y alguien llega a su fiesta de cumpleaños y les lleva su regalo. Y les dice, toma, aquí está este regalo. Y les da una caja bien bonita, bien envuelta, con un moño bien grandote, la caja bien bonita. Y nosotros lo abrimos y vemos que es un regalo muy valioso. ¿Qué podría ser? No sé, un celular, por ejemplo, una joya, un diamante, una cadena de oro. Imagínense cualquier regalo valioso dentro de esa caja. ¿Qué significa? ¿Ese regalo fue gratis? No, a mí no me costó. A mí que me lo están regalando no me costó ese regalo. Pero eso no significa que ese regalo sea gratis. A alguien le costó. A la persona que lo compró para poder regalármelo, a esa persona le costó y quizás le costó muchísimo. A mí no me costó, pero a esa persona le costó mucho. Ahora, con la salvación es exactamente de la misma forma. La salvación es gratis. No saben cómo a veces, híjole, me cuesta trabajo cuando escucho que mucha gente dice, la salvación es gratis. No, la salvación es gratis. La salvación es muy costosa, sumamente costosa. Nadie puede pagar la salvación. El otro día subía a mis redes sociales cuando Elon Musk compró Twitter, y yo subía ahí a mi Instagram una pregunta y decía, a ver, ¿qué es lo que Elon Musk no puede comprar? Y algunos decían, no puede comprar la salud, no puede comprar amistades, no puede comprar amor, pero muchas personas me decían, no puede comprar la salvación. Y claro, la salvación no la puede comprar ni aún el hombre más rico del mundo, imagínense. La salvación es muy costosa. Pero ¿por qué a nosotros no nos costó? Porque a otra persona le costó el precio. Porque a otra persona le costó la salvación para que tú y yo, para que Jesse, para que Cecia, para que Ale, para que Leti, para que Betty, Saraí, Lucre y yo, y todos los demás del grupo que hoy no se conectaron, para que nosotros la tuviéramos simplemente creyendo en Cristo, recibiéndole en nuestro corazón, siguiendo a Cristo, arrepintiéndonos de nuestros pecados, y eso es lo único que tenemos que hacer. Pero la salvación es muy costosa. A Cristo le costó su vida. Entonces, la ley contra la gracia. La ley nos dice, haz esto. La gracia nos dice, ya está hecho. No tienes que hacer nada más. Toma, te lo regalo. ¿Qué otra cosa nos ofrece o qué otra comparación tenemos entre la ley y la gracia? Bueno, que la ley dice, haz esto y vas a vivir. La gracia, ¿qué nos dice? La gracia dice, vive y luego harás. Es decir, ya está hecho. De nuevo, yo ya lo hice. No necesitas hacer nada más. No necesitas ahora entrar a un arca, no necesitas sacrificar algo, simplemente ya lo he hecho. Yo ya lo hice, dice Dios. Y también de nuevo es la obra de Cristo. Si se dan cuenta, de este lado derecho siempre voy a colocar la obra de Cristo, una cruz representando la obra de Cristo, porque la gracia es eso, la gracia se resume en la obra de Cristo. Si no hubiera sido por la obra de Cristo, no tuviéramos la gracia el día de hoy. ¿Qué más? La ley nos dice, amarás al Señor tu Dios, en Éxodo 21. ¿Qué es lo que dice qué es lo que dice la gracia? Dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La ley que dice, ama al Señor tu Dios. Pero Dios dice, aún si no me amas, yo te amo. Y te amo tanto que doy a mi Hijo para que te salve a ti. Eso es lo que dice la gracia. La ley contra la gracia. Amarás al Señor tu Dios. Y Dios dice, pues sí, ámame. Pero aún si no me amas, yo ya te amé. Y di a mi Hijo hace 2000 años para que muriera por ti. ¿Qué otra cosa dice la ley? La ley, esto me encanta, porque la ley condena al mejor. Dice ahí en Romanos 3:19, se los voy a leer porque sí no me lo sé de memoria. Lo podría parafrasear nada más, pero para no errar, mejor vamos a leerlo. Romanos capítulo 3, versículo 11, dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios.
No hay ni siquiera uno. No, ese es el 11. El 19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Dice que no hay justo ni a uno y no hay ninguna persona que pueda salvarse por sí mismo, porque no hay ninguna persona que sea mejor. Eso es lo que dice la ley. Pero ¿qué dice la gracia? La gracia dice, pero yo voy a salvar al peor. Yo vine a salvar a los peores, no a los mejores, porque no hay mejores. Porque dice ahí en Romanos capítulo 3, versículo 24, dice ahí mismo, pero más adelante, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dice que Cristo viene y nos salva. ¿A quiénes? A los peores. De nuevo, ¿se acuerdan de lo que dijimos de lo que es la gracia? Que significa misericordia. Y para que hubiera misericordia, primero debía haber un miserable. ¿A quién vino a salvar Dios? A esos miserables. Decía el apóstol Pablo, de los pecadores, de los cuales yo soy el primero. A esos vino a salvar Dios. A los peores. Y el último punto que nos da aquí nuestro manual para poder comparar entre la ley y la gracia, nos dice que revela el pecado. La ley revelaba el pecado, según Romanos 3:20. Y aquí puse una piedra representando aquel evento en el que está la mujer adúltera y estaba a punto de ser apedreada. Y por ley, fíjense, este es un ejemplo bien padre, porque por la ley la mujer tenía que ser apedreada, porque eso decía la ley. La ley decía, si el pecado es manifestado en una persona, bueno, pues castígalo. ¿Cómo lo castigas? El adulterio era castigado apedreando a la persona, apedreando en este caso a la mujer. Pero ¿qué es lo que dice la gracia? La gracia revela la salvación. ¿Qué es lo que dice Cristo? Cristo en ese momento dice que él dice, bueno, pues el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Y en ese momento, ese fue el primer momento en el que podríamos decir que se aplicó la gracia en la vida de una persona. Ese fue el primer momento con la mujer adúltera donde se aplica la gracia. ¿Por qué? Porque por ley la mujer necesitaba ser apedreada, pero por gracia Cristo dijo, no la apedreen. El que esté libre, arroje la primera piedra. Pero un acontecimiento bien importante que hizo Cristo en ese momento, no sé si ustedes lo recuerdan o han checado este detalle, es que antes de que Cristo dijera, el que esté libre de pecado, dice que él se agachó y comenzó a escribir en la tierra. Dice que él escribió en la tierra. Ahora, mucha gente ha dicho, ¿qué habrá escrito Cristo? No sabemos qué fue lo que escribió Cristo. Lo que sí era bien cierto es que cada que el dedo de Dios toca el planeta Tierra, ocurren cosas extraordinarias. ¿Cuándo fue la primera vez en la cual las huellas de Dios se quedaron en el planeta Tierra? Dijimos cuando estudiamos la lección del hombre, cuando crea al hombre. Las huellas de Dios modelan, dice que del polvo de la tierra Dios construye o Dios diseña al hombre. Ahí está, la primera vez en la cual las manos de Dios tocan el planeta Tierra para formar al hombre. Y eso fue un acontecimiento súper importante. ¿Qué otro momento el dedo de Dios tocó el planeta Tierra? Cuando dio los 10 mandamientos la primera vez, ¿se acuerdan que la dio 2 veces? La primera vez, dice que la primera vez fue el dedo de Dios el que escribió los 10 mandamientos. La segunda vez, cuando ya Moisés se enoja y rompe las tablas, la segunda vez le dice Dios, bueno, pues ahora te voy a dictar y ahora vas a ser tú el que los va a escribir en la piedra. Pero la primera vez, Dios es quien escribe los 10 mandamientos. Y saben, en el Nuevo Testamento hay una ocasión en la que el dedo de Dios, que en Dios Hijo, en Jesús, escribe sobre la tierra y hubo un cambio monumental. Todavía no era la obra de Cristo, todavía Cristo no moría, no era sepultado, no era resucitado, no había pasado la obra de Cristo todavía, pero fue el primer momento en el que la gracia de Dios se manifestó en una persona, en la mujer adúltera. Así que, hermanos, hermanas, ya son puras mujeres, ya se nos fue el hermano Jorge, hermanas, chicas, ese fue el primer momento. Qué gran ventaja tenemos de nosotros tener la gracia de Dios. Ahora, vamos a avanzar.
porque ya nos quedan solo 20 minutos y todavía creo que faltan varias cosillas, pero bueno, vamos a ir avanzando poco a poco. ¿Cómo se manifiesta la gracia? ¿Saben? Primordialmente vemos la gracia obrando en la salvación, ya que como hemos visto en clases anteriores, por gracia somos salvos. Esto lo encontramos en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es por vosotros, pues es un don de Dios. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Esto lo encontramos en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Esto es un regalo que no merecíamos, que Dios decidió darnos a pesar de nuestro pecado. ¿Se han puesto a pensar eso? ¿Por qué? ¿Por qué Dios se fijó en mí y no se fijó en todos mis vecinos? Esto es algo para ponerse a pensar. O sea, a lo mejor para nosotros ya es algo muy común porque lo vivimos, porque vivimos la vida en Cristo. Pero yo no sé ustedes, pero yo aquí en mi calle no sé cuántos cristianos hay. Creo que ya no hay cristianos. Creo que solo mi vecina de un lado, la de allá. Creo que a lo mejor habremos como 4 familias a lo mucho en toda la calle y otras 50 que no conocen de Cristo. ¿Por qué Dios se fijó en mí específicamente y no se fijó en el vecino de a un lado, en el de enfrente? ¿Por qué Dios me dio ese regalo a mí y no a otras personas? Es un regalo que yo no merecía, pero que aún así Dios decidió dármelo. Y vamos a valorar ese regalo que Cristo, que Dios nos ha dado. Ahora, ¿se acuerdan cuando dije al principio que a veces nos quedamos con esta definición de la gracia es un regalo no merecido y nos imaginamos el regalo, pero hasta ahí nos quedamos? Bueno, vamos a destapar ese regalo. ¿Qué les parece? Vamos a destapar esa caja. Vamos a destapar la gracia y vamos a ver y vamos a desmenuzar la gracia. ¿Qué contiene la gracia? ¿Saben? Aquí yo solamente puse unas cuantas palabritas que contiene la gracia. Pero la gracia, por ejemplo, la gracia contiene mi salvación. La gracia contiene justicia, pero también la gracia contiene amor. ¿Qué otra cosa se imaginan ustedes? Somos poquitos. Vamos a ver, ¿qué otra cosa se imaginan ustedes que aquí adentro de la gracia, aquí adentro de esta cajita, qué creen ustedes que se encuentre? Yo ya dije algunas. Yo ya dije que aquí adentro se encuentra mi salvación, justicia y amor. ¿Qué otra cosa creen ustedes que se encuentre aquí adentro? Misericordia. Misericordia. ¿Qué más decía? Paz. Paz. Claro, por supuesto. ¿Qué otra cosa? Fidelidad. Fidelidad. Purificación. Purificación. Claro. Amor. Amor. Exacto, amor. Ale. ¿Algo más? Hermana Leti, hermana Lucre. ¿Alguna cosa que se les ocurra que haya aquí adentro de la gracia? Santidad. Santidad. Por supuesto, santidad. ¿Saben? Aquí adentro de esta cajita, yo puse, como les dije, yo puse solamente algunas. De hecho, aquí ustedes ya las que dijeron, podríamos aquí complementar y decir muchas otras más. Salvación, trabajo, poder perdonar, justificación, humildad, amor, la iglesia. ¿Se han puesto a pensar que la iglesia es una pequeña porción de la gracia de Dios? ¿Qué haríamos sin la iglesia? Sin los grupos pequeños, sin los grupos de estudio. Victoria en la tentación, consolación. Cuando estamos tristes y que el único que puede consolarnos es Dios, eso es su gracia. Dones, ganas de congregarnos, victoria en las pruebas, perdón. Aquí en la gracia encontramos muchas cosas. Esto es la gracia de Dios. La gracia no solamente es un regalo que no merezco para obtener la salvación y ya soy salvo. La gracia es lo que yo necesito para vivir la vida cristiana todos los días. Hoy necesito y voy a necesitar de la gracia. Y mañana voy a volver a necesitar de la gracia. ¿Y qué creen? Que mientras duermo, voy a seguir necesitando de la gracia, porque aún el descanso es parte de la gracia de Dios.
Mi trabajo es parte de la gracia de Dios. Cuando yo puedo cerrar una venta, eso es gracia de Dios. Porque las personas pudiéndole comprar a cualquier otra persona que vende lo mismo que yo, deciden comprarme a mí por pura gracia de Dios. Cuando tú estás en la escuela y obtienes buenas calificaciones, eso es gracia de Dios. Porque Dios ha permitido que puedas tener ese entendimiento, esa inteligencia, esa sabiduría para salir bien en los exámenes. Esas ganas que aparecen todos los días domingos para despertarnos, bañarnos, arreglarnos y salir a la iglesia, esas ganas de salir a congregarnos es gracia de Dios. Eso es la gracia de Dios. Ese motor que tenemos para poder aprender a perdonar a las personas. Qué complicado es perdonar a las personas. Pero qué gran ventaja es que la gracia nos permite perdonar, inclusive a aquellos imperdonables, aquellos que creemos que no podrían ser perdonados. Eso es la gracia de Dios. La gracia de Dios es lo que hoy nos permitió poder finalizar esta lección sin interrupciones, para poder aprender de su gracia. Los dones. ¿Se acuerdan que como cristianos, creo que no lo hemos estudiado? No lo hemos estudiado, y no sé si aquí en el estudio nos vamos a hablar acerca de los dones, pero es importante, ojalá, si no hay lección acerca de dones, terminando el estudio vamos a estudiar acerca de los dones, porque cada cristiano cuando recibe a Cristo en su corazón, recibe dones espirituales para poder servir, para ponerlos al servicio de Él. Eso es gracia de Dios. Hermanas, ¿qué más podemos decir acerca de la gracia de Dios? Esta lista se nos quedaría corta de todo lo que es la gracia de Dios. Pero vamos a ver cómo podemos poner esa gracia de Dios en acción. Ahí tenemos un cuadrito en donde vemos la gracia de Dios en acción. Bueno, pues ahí solamente vemos algunas. Por ejemplo, dice que la salvación, la gracia de Dios, en la gracia de Dios vemos la salvación y vemos que en lugar de darnos lo que merecíamos, Dios nos ha salvado. En lugar de irnos al infierno, como dice Romanos 6:23, que la paga del pecado es la muerte, dice que la dádiva, la gracia, el regalo de Dios es vida eterna. ¿Vale? Bueno, aquí en Tito 2:11 encontramos otra cosa. El texto que yo les acabo de decir es Romanos 6:23. Por ejemplo, también cuando hablamos acerca de la justificación, no merecemos ser llamados justos, pero por gracia somos justos. Imagínense en ese juzgado en el que nos vamos a encontrar un día y vamos a estar delante de Dios y vamos a ser culpables. Por humanidad somos culpables. No somos justos. Pero por gracia de Dios, en ese tribunal vamos a ser juzgados como justos. Y Dios nos va a decir, pues tú no merecías ser justo, pero por Cristo eres justificado. Así que bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor, va a decir Dios. ¿Sale? ¿Qué otra cosa? Los dones, como ya dije, Dios nos ha dado dones y talentos para servirle. ¿Los merecemos? Claro que no. Hay muchos dones, el don de evangelista, el don de enseñanza, el don de servicio, el don de dar, no sé, el don de la fe. Hay muchos dones. No los merecemos, pero por gracia de Dios, de acuerdo a 1 Corintios 15, tenemos esos dones. Perdón, Romanos 12:6. ¿Qué otra cosa? Perdón de pecados, nos da consolación. Me encanta, consolación y esperanza. Yo lo he compartido en muchas ocasiones porque yo experimenté la gracia de Dios hace 3 meses cuando partió mi papá y se fue a su presencia, se fue a la presencia de Dios. Yo decía, ¿cómo le hace el inconverso? ¿Cómo le hace aquel que no tiene a Cristo para poder superar una pena tan grande como la muerte de un familiar o un ser tan querido? El cristiano porque tiene a Cristo. El cristiano porque ahí está la gracia de Dios consolándonos y dándonos esperanza todos los días. Yo todos los días me levanto y digo, Dios, hoy estoy un día más cerca de volver a ver a mi papá. Pero el inconverso no lo ve así. Nosotros tenemos la gracia de Dios. Podemos mirar al futuro y las circunstancias con esperanza solamente por gracia. Hoy podemos tener esa esperanza y consolación. No solamente esto, yo puse este ejemplo, pero yo me he sentido triste en muchas ocasiones
Y lo único que me da consolación, como decía Cecia, lo único que nos da paz es la gracia de Dios. Ayuda en tiempos difíciles. ¿Cuántos no nos hemos encontrado en tiempos difíciles? Creo que todos, ¿verdad? Todos hemos pasado momentos difíciles de cualquier tipo. Pero ¿qué creen? Que por gracia sabemos quién está a nuestro lado en los momentos más duros. Esto solamente es posible por la gracia. Me gustaría leerles lo que dice ahí en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, en el versículo 16, que dice así: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En los momentos más duros, los momentos más difíciles, sabemos que por gracia de Dios, ahí vamos a recibir consolación, vamos a recibir misericordia. Como dije en un principio, Jeremías decía: por su misericordia no hemos sido consumidos, y nuevas son, se renuevan todos los días, nuevas son cada mañana. ¿Qué debo hacer en respuesta a esa gracia? Bueno, dice ahí en Mateo 18, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Bueno, todo esto ya no lo hacemos nosotros. Estos eran dones que tenía el apóstol, que en algún momento, cuando veamos dones y talentos, vamos a estudiar cuáles eran todos esos dones que hoy ya no están vigentes. Pero esto lo podemos resumir en: da de gracia lo que recibiste de gracia. Todo lo que tú ya tienes, dice la segunda parte de Mateo 10:8, da de gracia lo que recibiste de gracia. Sana enfermos, limpia leprosos, resucita muertos, echa fuera demonios. Para nosotros podríamos decir: ve a la escuela, ve al trabajo, ve a la iglesia, comparte el evangelio a tus vecinos, a tu familia, no sé, sé el mejor de tu clase, pero da de gracia lo que recibiste de gracia. En todo lo que hagas, da de gracia lo que de gracia tú ya has recibido, de acuerdo a lo que dice Mateo 18. Y aquí nuestro estudio bíblico, para concluir, nos da 3 respuestas o 3 consecuencias o 3 actitudes que debemos tomar nosotros ante la gracia. 1, nos dice perdonar. 2, aceptar a los no aceptables. Qué complicado. Y 3, ser un cristiano lleno de gracia. Estos 3, creo que con estos 3 círculos se nos resume pues todo lo que ya estudiamos. Dice aquí nuestro estudio: perdonar. Puesto que hemos sido perdonados gratuitamente, se nos demanda a otorgar ese perdón gratuito, no merecido, a quienes nos han dañado. Fíjense nada más, aquellas personas que nos han dañado, por pura gracia, Dios nos dice: perdónalos, no se merecen el perdón. Pero ¿qué crees? Que tú tampoco te merecías de mi perdón. Así que da de gracia lo que recibiste de gracia. ¿Qué otra cosa? Aceptar a los no aceptables. Nos dice acá nuestro estudio, dice: las parábolas del hijo pródigo, el buen samaritano, así como la manera en la que Jesús se condujo ante los gentiles, leprosos, publicanos, la mujer adúltera, etcétera, nos hablan de la gracia de Dios que recibe, acepta y ama a los indeseables. Nosotros mismos lo éramos y aún así Dios nos amó. Dice que nosotros éramos los más indeseables de todos los tiempos. Decía el apóstol Pablo, de nuevo repito, de los cuales, de estos pecadores, yo soy el primero. Pero dice: por gracia, acepta a los no aceptables, porque da de gracia lo que recibiste de gracia. Y en último lugar nos dice: ¿qué debo hacer en respuesta a esa gracia? Bueno, pues ahora, como consecuencia, sé un cristiano lleno de gracia. Utiliza ese regalo, regalo que Dios te ha dado. No te quedes, yo nunca, cuando me han regalado en mi cumpleaños, en cualquier lado, que me hacen un regalo y me lo dan así en una cajita, bien envuelto con monito, nunca llego y lo dejo ahí en mi cuarto, ¿no? En el librero o en donde sea, y digo: ah, qué bonito regalo. No, ¿qué es lo que hacemos con ese regalo? Lo abrimos y lo que hay dentro lo usamos. Si adentro de esa caja había, no sé, un perfume, abrimos esa caja y el perfume lo usamos. ¿Para qué? Para que cuando andemos en otros lados digan: ¡ay, qué bonito aroma! Sí, es lo que me regalaron, la gracia de Dios. Para que cuando las personas
te vean, vean la gracia de Dios en tu vida y en mi vida. Eso es la gracia. Dice que necesitamos ser llenos, un cristiano lleno de gracia, que utilicemos la gracia. Dice aquí nuestro estudio, la vida cristiana no se cuenta en una serie de reglas por cumplir, sino más bien depende de una nueva manera de ver. Cuando comienzo a verme a mí mismo como un pecador, que no puedo agradar a Dios con ningún método para mejorarme o engrandecerme a mí mismo, solo entonces podré acudir a Él en busca de esa ayuda exterior, la gracia. Y para asombro mío, descubrir que hay un Dios santo que me ama a pesar de mis defectos. Me gusta cómo lo describe aquí en nuestro estudio. Esto es lo que necesitamos ser un cristiano lleno de gracia. Nos quedan 3 minutos para tener aquí nuestras preguntas de concluyendo. Bueno, ahí dice evaluación. Sí, es evaluación en la última hoja. Y nos hace 4 preguntas. Menciona 3 cosas nuevas que hayas aprendido, las que siempre nos hace. Segunda pregunta, nos dice el estudio, en tus propias palabras, ¿qué significado tiene para ti la palabra gracia? 3, escribe un testimonio de gracia que te haya ocurrido recientemente. Este va a ser bien importante que no lo dejen ahí en saco roto. Aquí, esta pregunta 3, ojalá y sí lo puedan escribir. Escriban un testimonio de gracia que te haya ocurrido recientemente, quizás hoy, quizás ayer, la semana pasada. Y lo último, ¿hay algo que debas hacer en respuesta a esta lección? ¿Hay alguien que debas perdonar? ¿Alguien que debas aceptar? ¿Alguien a quien otorgarle la gracia? Escríbelo brevemente, dice aquí nuestro estudio. No son preguntas mías, son preguntas que nos mandaba nuestro estudio. Y tampoco es cuestión del estudio, es palabra de Dios. Eso es la gracia. Así que en los últimos 2 minutos que nos quedan, me gustaría si alguien puede abrir su micrófono y pudiera respondernos alguna de estas preguntas que aquí nos menciona en la evaluación. Alguna cosa que hayan aprendido hoy, en sus propias palabras, algo que sea la gracia, un testimonio. ¿Quién dice yo? Yo, Hermana, yo le doy gracias a Dios por aún tener vida el día de hoy, ya que el domingo tuve una crisis de mi oxigenación y estaba respirando en 63, ¿sí? Y es una gracia divina que Él me mandó y me siento, sí, con poca vitabilidad, pero estoy viviendo, ¿sí? Le doy muchas gracias a Él. por supuesto. No, gracias a Dios, hermanita, por ese testimonio. Gracias por compartirlo y bueno, pues hay que llevárnoslo, ¿verdad? También en nuestras oraciones, estar orando por nuestra hermana Lucre también, por su salud, por ese momento, ¿no? Complicado el día domingo, una oxigenación en 63, complicadísimo. Entonces, pues estar orando muchísimo por ella y claro que eso es gracia de Dios. El que el día de hoy esté aquí con nosotros y nos esté contando este testimonio de gracia, eso es gracia de Dios. Así que, pues gracias, hermana, gracias por compartirlo con nosotros y vamos a estar orando por usted. Gracias. ¿De qué? ¿Alguien más que quiera respondernos alguna de estas preguntas, un testimonio, algo? ¿Quién dice yo? Yo tengo una. Adelante. Así rápido les voy a comentar. Yo tengo un niño que tiene 10 años y pues obviamente como papá, pues nadie te enseña a ser papá. Y últimamente había tenido yo muchos problemas con mi hijo, o bueno, yo conflicto, porque no hacía las cosas como yo le pedía o como yo quería. Hace muchos años, cuando mi hijo tenía como 3 años, alguien me regaló el libro de cómo pastorear el corazón de un niño. En ese entonces, por más que yo lo quería leer, yo no lo entendía. Lo leía y empezaba a leerlo y decía, es que no lo entiendo. O sea, por más que yo quería entender lo que decía el libro, yo no entendía. Y pues lo dejé. Dije, no, pues no sé. O lo leía un día y al otro día lo retomaba y decía, ¿qué decía? Y me tenía que estar regresando.
yo no entendía pues ese mensaje. Ahora que empecé a tener esos conflictos con mi hijo, pues yo oraba y decía, ay Dios, pues ayúdame porque pues yo choco mucho con él y yo no entiendo y pues quiero ser una mejor mamá y así. Y encontré el libro, lo empecé a leer y realmente o sea, ahora digo, ahora lo entiendo. Como que en ese momento no era mi momento de leer el libro, porque no, por más que yo leía y leía y leía, no entendía. Ahorita ya llevo bastante tiempo leyéndolo y son muchas cosas o muchos, pues sí, así como que cocolazos que así de chin, pues esto estaba mal o esto no es bíblico, o por eso yo no lo podía llevar a cabo con él. Y por más que leo y leo, no acabo el libro. Realmente siento que es un tiempo que Dios ha estado hablando conmigo y que me dio esa gracia para yo poder entender a mi hijo de un tiempo para acá. Súper, súper, gracias a Dios por ese testimonio también, ¿verdad? Eso es también parte de la gracia de Dios, cuando Dios nos revela, nos abre de ese entendimiento, nos da de esa sabiduría para poder comprender ciertas cosas, pues eso es gracia también, ¿no? Entonces, recuerden ustedes, dice ahí Santiago, que el que esté escaso de sabiduría, pídasela a Dios, el cual se la da a todos abundantemente y sin reproche. Fíjense que eso es lo único que nos dice al menos Santiago, que Dios nos va a dar abundantemente y sin reproche. O sea, no nos dice que nos va a dar, no sé, posesiones, cosas materiales. Esto es lo único que dice, pues si alguien quiere sabiduría, pídasela a Dios, el cual se la da a todos abundantemente y sin reproche. Y creo que eso fue lo que hizo nuestra hermana Leti, ¿verdad? Poder decir, ya no puedo, pero se lo pido a Dios para que sea Él quien me abra el entendimiento, me dé la inteligencia y pueda hacerlo. Y creo que eso es lo que está haciendo. Gracias a Dios, hermana Leti. Gracias. Muy bien. Uno más, alguien que quiera comentar quizás algo que haya aprendido el día de hoy en esta lección, algo nuevo. Bueno, yo creo que la gracia es un tema muy importante que tenemos, o sea, que da mucho impacto en nuestra vida y es de mucho agradecimiento y valoración porque realmente a veces no vemos todos los regalos que Dios nos pone y todo esto es temporal, obviamente, igual que nosotros, pero el simple hecho de recordar y agradecer y decir, no, pues gracias por mi vida, gracias por la salud, que a veces pues decimos, otro día más, ¿no? Pero realmente, o sea, tú no sé cuántas cosas Dios te está protegiendo, tanto física como espiritualmente. Y pues igual, ¿no? El regalo de nuestras familias creo que es muy importante, el regalo de nuestra propia vida y de lo que Dios está formando, ¿no? Porque el simple hecho de estar aquí aprendiendo de Él es un regalo que, como usted decía, no cualquiera lo tiene o ha tenido la oportunidad o el tiempo de que Dios vaya. Bueno, Dios tiene todos sus tiempos, ¿no? Pero no sé, se me hizo muy, muy bonito, la verdad. Súper. Así es, no acostumbrarnos, ¿verdad? A lo cotidiano. No acostumbrarnos a decir, pues tengo salud, pero pues he tenido salud en los últimos 2 años igual, no me he enfermado. No, sino aún eso, el todos los días amanecer con salud, decía nuestra hermana Lucre, hoy estoy viva. Bueno, eso es gracia de Dios. Y no olvidarnos de eso. Pues esa lección va a quedar grabada por si alguien quiere volverla a estudiar. Ahí va a estar en el canal de YouTube también. Y bueno, pues vamos a orar, vamos a despedirnos y vamos a agradecer a Dios por lo aprendido también el día de hoy, ¿sale? Vamos a orar. Bendito Señor, Padre Celestial, le agradecemos en esta hora, mi Dios, porque nos permitió abrir su palabra, nos permitió poder, mi Dios, aprender de la gracia, un poquito, mi Dios, acerca de la gracia. Sabemos que no podemos comprender por completo lo que es la gracia, porque es algo que no es de este mundo, Padre, sino que proviene desde su corazón hasta nosotros. Pero, mi Dios, lo poco que comprendemos de la gracia, queremos corresponder, mi Dios, a ese amor, a esa gracia, a esa misericordia, a esa justicia, y que, mi Dios, podamos utilizar todos los días de su gracia para vivir la vida cristiana como usted desea que la vivamos, mi Dios, teniendo una vida agradable ante usted.
Agradecidos estamos, Señor, por todo esto. Bendiga a cada uno de los que están acá y bendiga a todos los que no pudieron conectarse el día de hoy. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues muchísimas gracias. Nos estamos viendo la próxima semana. La próxima semana tenemos una lección, que es, no me acuerdo, es la de la fe, si es cierto, la lección de la fe, así que no se la pierdan. Nos vemos la próxima semanita. Que descansen. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, igual. Bye.